Podcast El que viene, de Ricardo Martín Almada, Miguel Yegros, 2010. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. El que viene. Introducción. Una pareja francesa, en viaje espiritual a Camboya, cuenta la historia de la aparición de un maestro budista en el plano espiritual, quien les habla de la misión espiritual de El que viene, remarcándoles que ya está en nuestra tierra y el estado actual de la humanidad. Aprendan a ver lo bello. Maestro, dejen de decir que la luz palpita alrededor de ustedes. Dejen de pensarlo. La luz no está alrededor de ustedes, está en ustedes. La verdadera enfermedad del humano es la inconsciencia que le habita. Escúchenme bien. En el camino de nuestra evolución hay siempre una etapa incomunicable, aquella que marca el pasaje del conocimiento a la liberación. El conocimiento es un despertar a las realidades fundamentales que permite de vivir una sabiduría. En cuanto a la liberación, es otra cosa. Entramos en el dominio de la llave incomunicable. Incomunicable porque la cerradura del corazón de cada uno es única. Se trata de construir su propia llave, digamos, encontrarla. Si uno no se construye, no puede ser libre. Cada uno debe aprender ahora a mirar aquello que es más bello. Es una necesidad fundamental. Si no, ustedes continuarán comportándose como moscas que chocan contra un vidrio. Proyecten su conciencia lejos, al infinito. Aprendan a ver lo bello. Les repito, lo bello se puede construir con el alma, el corazón, las manos. Por miles y pequeños detalles, simbólicos o concretos, eso comienza simplemente por actitudes precisas frente a todo lo que corroe individual y socialmente. Franceses. Si una persona sufre cruelmente, ¿debemos prender una vela a su foto? Maestro, no es el gesto de lo mismo lo que importa, sino la energía que genera, que es un elemento de curación global de una situación. En cuanto a ustedes, es justo saber a cuál realidad quieren aferrarse. Infórmense ustedes del estado cotidiano de su mundo, sin que eso se convierta en una droga, porque está elaborado a partir de un veneno que les consume lentamente. Después de cada lectura, cada espectáculo, hágase esta pregunta. ¿Me ha hecho esto mejor? Mejor quiere decir, menos separado de mí mismo, mi espíritu, y de los otros. La respuesta vendrá rápida y claramente. Les ayudará a menos que ustedes se encierren en los artificios de una sociedad que se encuentra en su último suspiro y que busca seducirles con cosas absurdas y superficiales a causa de la ausencia del verdadero amor. La vía de liberación. La liberación es subversiva para la sociedad. La liberación parece siempre tan lejos que llega a ser mítico, inaccesible, hasta da miedo. Entonces, solo digamos,
la vía de la felicidad y del amor, ya que lo otro les da miedo. Esta vía, tomen conciencia de una vez por todas, es evidentemente subversiva, revolucionaria, y ella se encarna a través de los detalles de la vida cotidiana. En efecto, más usted se manifiesta, más la liberación le hace nadar a contracorriente del río de la sociedad. Es decir, que usted alcanza, al contrario, el sentido de la corriente de la vida. Usted habrá notado que actualmente nuestro sistema de referencias gira en el sentido inverso de las agujas del reloj. Por eso les digo, diríjanse a lo fundamentalmente bello, hacia lo verdadero, simple y constructivo. Si ustedes hacen eso, se mostrarán más subversivos para la sociedad. En el transcurso de nuestra vida sobre la tierra, los unos y los otros, hemos conocido personas para quien el único universo cotidiano concebible es el de la tristeza, las enfermedades, los problemas, al punto que por su actitud rechazan toda ayuda, toda posibilidad de mejoramiento y cambios. Nuestra sociedad, vean ustedes, se comporta igual a esas personas. Se complace en su estado, que se priva a la vez de toda posibilidad de curación. Noten bien que yo les hablo de personas y no de seres, pues la persona es la máscara que experimenta la enfermedad. Querer sacarse la máscara en el plano individual y después colectivo conduce obligatoriamente a que se convierta en la espina de la sociedad. Aquel que habla de felicidad y de amor verdadero es un soñador. Y sobre eso entiende que es un soñador peligroso para la sociedad. Sí, efectivamente, es peligroso rechazar todo yugo, no queriéndose amoldar a las normas. Yo les digo, hagan todo en ustedes mismos primero, para detener la dualidad. Esto es posible, esto no es posible. Ustedes conocen muy bien hoy lo que los no soñadores y los realistas saben hacer. Libre albedrío vuestro de continuar o no en un nuevo camino. Lo imposible para ustedes es absurdo, pero lo bello, la felicidad y el amor hacen parte integrante de mi esencia, que debería ser la suya también. Yo les digo, mis amigos, todas las realidades se sobreponen, la sombra y la luz se chocan sin cesar. Así es el espectáculo que ofrece este mundo. Es el reflejo exacto del teatro de luchas que presenta el alma humana. Si existen todavía campos de exterminio, es que el germen habita muy vivo en el universo interior de los humanos, de hombres y mujeres, a causa de que la elección de dirección a tomar no está hecho individualmente y colectivamente. Ustedes viven un estado de caos que surge de las tinieblas, generada por la caída de puntos de referencia interiores y la falta de esperanza de una gran luz. El momento de una elección o de una duda es
siempre un momento de inseguridad y desequilibrio. Hay una sola partitura a interpretar. Nuestra tarea consiste en aprender a reconocer qué instrumento nos conviene para tocar afinado. Muchos, evidentemente, quieren el rol de director de orquesta. Otros sueñan con recrear a su voluntad los detalles de la partitura. Es así que nos hundimos en la pesadilla y que nos lleva a un impasse. La vida espera de ustedes otra cosa que ideas o palabras, sino la aceptación plena de su encarnación, con todo lo que ella trae, para trazarse un camino en la felicidad. Esté confiado, a fin de viajar sin problemas en su tiniebla interior. Y para ello hay que decidirse a pesar de la acción, fijándose la conciencia en el momento presente. Cuando yo les pregunto, ¿quién es usted? Yo no pregunto, ¿qué cree usted? ¿Qué dice? ¿De qué habla? Mi pregunta se refiere a cuál es la fuerza de que usted encarna y cómo usted lo manifiesta. Es decir, ¿qué es lo que transporta de su alma y que su cuerpo puede ofrecer? Todo el mal resulta de una duda, en la cual nos escondemos por falta de coraje. A fuerza de conocer el sufrimiento, terminamos por amarlo. Dejamos que se pegue a nuestra identidad. Lo defendemos y encima nos aferramos a él. Cuando tomamos conciencia de que estamos desequilibrados por el sufrimiento y la angustia, podemos llegar al equilibrio. Yo les repito, bendigan todo desequilibrio momentáneo, pues permite el autocuestionamiento, pero nunca dejen que se instale. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yebro.